que sumando las tres variables pueda desarrollar, digamos, un caso aplicado de evaluación de tierras. Este potencial que se presentaba en línea base está, digamos, tiene un sesgo por privilegios para lo agropecuario o lo agrícola territorios, o sea, ese enfoque es mucho más hacia la conservación, o sea, zonas dependientes donde se debería desarrollar. Entonces, la idea es cambiar un poco el panorama nacional y poder ayudarle al de 450.000 hectáreas de bosques plantados en potencia, se van a hacer a escala 25 para seguir orientando y fortaleciendo la cadena forestal. Restricciones porque definitivamente no debería haber un sistema productivo. Entonces, esta clase de herramientas son las que el productivo. El ordenamiento productivo, como ya les contaba, la idea es cambiar el enfoque en el cual hoy se permita orientar el uso eficiente. O sea, hoy en día no hay ningún tipo, digamos, de acepción que va a vender. Entonces, lo que nosotros queremos es primero conceptualizar ese tema en el país porque realmente para el desarrollo del sector. Es decir, o sea, alguien en un modelo ordenado puede ser. Doctor Jorge Luis Jaramillo, él es asesor de la Unidad de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Manizales. Doctor, precisamente este último conversatorio del POT, ¿cómo lo analiza usted y la perspectiva que tiene al respecto? Bueno, este tipo de foros con respecto al uso del suelo rural es muy importante porque da a conocer cuáles son los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para definir hacia dónde tenemos que llegar en la utilización del suelo rural y específicamente a la definición de del modelo productivo del municipio de Manizales. ¿Cuáles son precisamente esos elementos a los que se le debe apuntar del suelo rural precisamente? Bueno, dentro de esos elementos hay una serie de diagnósticos que es necesario conocer. Hay una característica de suelos, hay una característica social, hay una característica de sistemas productivos que es necesario incorporar para poder determinar hacia dónde queremos llegar en el municipio de Manizales. ¿Ya se tiene alguna ruta específica a la que se debe llegar? Bueno, finalmente lo que se quiere llegar es a poder determinar hacia dónde debemos tener enfocado la producción de Manizales, es decir, analizar cuál es la oferta ambiental, cuál es la oferta de suelos para poder determinar las áreas específicas para cada cultivo y poder potencializarlos e interrelacionarlos con los demás factores sociales y de mercado, de economía. ¿Cuánto puede tardar, digamos, un procedimiento de este tipo para hacer precisamente esta última práctica de usos? Bueno, no sabría realmente decirle un tiempo específico porque esto es una dinámica en la cual pues ya se ha tenido información previa de venir conociendo los sistemas productivos del municipio que hasta hoy están muy caracterizados. Habría que hacer un análisis de las fichas técnicas que reposan en el plan de ordenamiento que está en revisión y hacer un análisis en cuanto a cómo está adecuado esos sistemas productivos, no solo de acuerdo a la oferta del mercado y a la vocación que normalmente se ha presentado, sino a la vocación que realmente tiene de acuerdo a la oferta ambiental. Pues por la capital y está muy bella, yo Conociendo, disfrutando de Manizales, aunque sí, un poquito frío. Regáleme por favor su nombre completo y el cargo. Felipe Fonseca Fino, director general de la UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Bueno, Felipe, ustedes participan de este precisamente último conversatorio del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Cuál es el tema que ustedes exponieron y que también quieren como dejar planteado en el Plan de Ordenamiento? Bueno, pues primero que todo dándole las gracias a quienes organizaron el evento y pues también a manera de reconocimiento al habernos incluido en esta agenda tan importante para la administración y para el municipio. La UPRA tiene por objeto orientar las políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios. Nosotros tenemos también una función que tiene que ver con la definición de criterios e instrumentos que deben ser tenidos en cuenta por los municipios al momento de formular y adoptar sus planes de ordenamiento territorial. En este conversatorio el tema que queremos y que venimos, digamos, a presentar es el tema del uso eficiente del suelo rural, es decir, pasar del uso adecuado que proviene de la oferta natural de los suelos a un uso eficiente de los suelos rurales basados en elementos, además del elemento físico, edafoclimático propiamente, a elementos económicos, sociales y ambientales. Y por otro lado,
tener en cuenta elementos del ordenamiento social de la propiedad, es decir, de los distintos procesos agrarios, de los distintos instrumentos y elementos que tiene tanto el Estado como el mismo municipio para garantizar una distribución equitativa de la propiedad rural. ¿Cuál es entonces, digamos, como la conclusión, el balance que se hace después de presentar estas propuestas a los que llegan al foro, precisamente al conversatorio? Bueno, la primera impresión que tenemos es que todo este tipo de instrumentos, de criterios y lineamientos son altamente demandados, es decir, municipios como Manizales, la misma gobernación y todos los demás municipios que estén haciendo revisión y ajuste en sus planes necesitan este tipo de elementos, de herramientas, desde elementos conceptuales hasta metodologías y diseño y definición de políticas para que ese componente rural de los planes de ordenamiento sea fortalecido. Los planes de ordenamiento territorial en general se caracterizan por ser fuertemente estructurados en su componente urbano, pero como nos hemos dado cuenta y como la realidad hoy nos lo demuestra, la relación campo-ciudad es evidente y es necesaria, digamos, fortalecer. Entonces, el componente rural del plan de ordenamiento requiere de mayor conceptualización, de definición de qué es lo rural, de conceptualización de qué es el uso eficiente, de cómo ordenar el territorio, de cuál va a ser nuestra apuesta productiva y de que aquellos territorios que no necesariamente tienen vocación productiva o agropecuaria, cuál va a ser el desarrollo rural que se le va a proponer. De manera que creemos y bueno y esperamos que en lo que queda del conversatorio podamos dar y aprender sobre todo, digamos, que es otra de las características, no es tanto como lo que venimos a aportar, como lo que venimos a aprender del proceso que adelanta el municipio, que adelanta la gobernación y los distintos actores que participan en este evento. Y por último, ¿cuál sería la recomendación principal para Manizales y para el POT? Bueno, que hagan uso de los instrumentos que hoy existen, que hagan un énfasis fuerte de los elementos técnicos a disposición, de esta reconceptualización, de este repensar en lo rural, de ese reconocimiento en la importancia que hay entre el campo y la ciudad, no solo por obviamente el elemento cultural y digamos la ascendencia que todos podemos tener en el campo, sino porque es que del campo viene el alimento, del campo viene el agua, del campo digamos dependen muchas familias con las cuales tenemos un enorme compromiso. Entonces que hagan uso de esas herramientas que hoy existen, conceptuales y metodológicas para formular y hacer una muy buen ajuste de los planes de ordenamiento. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Recordemos algunas. Ok, dentro de las herramientas que se están desarrollando tenemos primero conceptos, el concepto de lo rural, el concepto del ordenamiento territorial, el concepto del ordenamiento productivo, conceptos como el uso eficiente del suelo, como la planificación del ordenamiento social de la propiedad, metodologías de evaluación de tierras que superen, digamos, lo que hoy tenemos a disposición en los estudios de suelos, que son no solo el uso adecuado, sino incorporar elementos integradores o visiones integrales que incluyan dentro de ese enfoque de productividad elementos de sostenibilidad, pero también de rendimiento y de productividad, que son instrumentos que no tiene desarrollada la UPRA, sino que van a ser construidos conjuntamente con el municipio, construidos conjuntamente con la gobernación y con distintas entidades territoriales. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Es tan amable, me regala su nombre completo y el cargo. Yo lo tengo. Okay. Mi nombre es Daniel Alberto Aguilar Corrales, actualmente me desempeño como director técnico de la Unidad de Uso Eficiente y Adecuación de Tierras en la UPRA. Desde la unidad, precisamente, ¿cuál es la recomendación que se le hace a Manizales para el plan de ordenamiento territorial? Bueno, digamos que la recomendación principal que nosotros vemos es que se puedan articular las diferentes políticas a los diferentes niveles de tomas de decisión. Es decir, tanto la escala nacional, regional y local deben tener un componente, digamos, un eje vertical que las pueda, digamos, interrelacionar para que cada cual no vaya por su camino y por su lado. O sea, si bien desde el Ministerio de Agricultura se están dando unos lineamientos, unos criterios, el poder adoptarlos y seguirlos va a garantizar también asimismo que muchos de los recursos e instrumentos que se diseñan desde el orden nacional puedan ser fácilmente implementados en lo regional y lo local. En cuanto a Manizales, ¿cómo ve el conversatorio que se realiza, principalmente el último conversatorio del plan de ordenamiento territorial? Bueno, a mí me parece un espacio muy interesante en doble vía.
precisamente el poder acercar el ámbito nacional con el ámbito regional va a permitir ese encuentro de percepciones, tanto de la vía nacional hacia la regional y de la regional a la local. Va a permitir poder identificar, mejorar ese nivel de aprehensión, de conocimiento, poder entender un poco cuáles son esas políticas, hacia dónde están dirigidas, y a su vez desde el ámbito nacional es poder leer ese sentir, esa percepción de lo regional para que asimismo pueda alimentar el proceso de la formulación de las políticas. Y por último, háblenos sobre su exponencia aquí precisamente en el conversatorio. Bueno, el objetivo principal, digamos que aparte de hablar de la importancia que tienen que ver estas clases de herramientas que genera la entidad, la UPRA, que van a apoyar muchísimo los procesos de ordenamiento territorial, es también poder dar a conocer esta entidad que es nueva, que hace parte de la nueva institucionalidad, de la nueva imagen, la nueva estructura del Ministerio de Agricultura, con la cual se quiere acercar un poco más a la dimensión del desarrollo rural.